El grito de Melisa Santana resonó por toda la notaría, haciendo que 3 secretarias derramaran su café y un anciano en la sala de espera casi perdiera su audífono. ¿Un faro?, repitió ella, levantándose de la silla con tanta fuerza que ésta cayó hacia atrás. ¿Mi abuelo me heredó un maldito faro en medio de la nada? El notario, un hombre calvo con lentes de fondo de botella, se acomodó nerviosamente la corbata mientras revisaba los documentos por tercera vez, como si esperara que las palabras hubieran cambiado mágicamente. Señorita Santana, por favor, si pudiera calmarse. ¿Calmarme? Melisa soltó una carcajada que bordeaba la histeria. Llevo 3 años construyendo mi carrera como periodista en Ciudad de México. Tengo 200,000 seguidores en Instagram. Acabo de conseguir una columna en la revista más importante del país. ¿Y usted me dice que tengo que irme a vivir a un faro en la costa de Galicia por un año completo? Perdón por interrumpir tu historia, pero si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte. Bendice este canal ayudándonos a crecer y que Dios te lo multiplique el doble. Gracias y buen video. El notario carraspeó, limpiando sus lentes con un pañuelo que había visto mejores días. El testamento del almirante Eduardo Santana es muy específico, señorita. Para heredar la propiedad familiar en Madrid, valorada en aproximadamente 2 millones de euros, así como el fideicomiso destinado a su futuro, usted debe residir en el faro de Punta Lobeira durante 12 meses consecutivos. Melisa se dejó caer en otra silla, esta vez asegurándose de no tumbarla. El aire de la notaría olía a papel viejo y a ese ambientador barato que usaban para disimular el moho. Sintió que las paredes se cerraban sobre ella. Mi abuelo era un excéntrico, murmuró, más para sí misma que para el notario. Siempre lo supe. Pero esto, el almirante Santana también especificó, continuó el notario revisando otra página, que durante su estancia, usted estará bajo la supervisión del actual guardián del faro, el señor Magno del Rey. Él actuará como su tutor en asuntos relacionados con la propiedad y certificará el cumplimiento de las condiciones testamentarias. ¿Tutor? Melisa arqueó una ceja. Tengo 26 años. No necesito ningún tutor. El señor del Rey fue capitán de la Marina Mercante durante 20 años y trabajó junto a su abuelo en varias expediciones. El almirante confiaba plenamente en él. Melisa recordaba vagamente las historias que su abuelo contaba sobre sus aventuras en el mar, sobre tormentas que hacían parecer al apocalipsis, un día de campo, sobre un hombre al que llamaba el Lobo del Atlántico. Nunca imaginó que ese hombre existiera realmente, mucho menos que terminaría siendo su carcelero en un faro perdido. ¿Y si me niego?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Todo pasaría a instituciones benéficas. Usted recibiría únicamente sus efectos personales. Melisa cerró los ojos, sintiendo el peso de la decisión sobre sus hombros. Su madre, como siempre, estaba demasiado ocupada con su nueva vida en París como para importarle. Su padre había desaparecido cuando ella tenía 4 años. El abuelo Eduardo había sido su única familia real, el hombre que le enseñó a leer las estrellas y a nunca rendirse ante una buena historia, y ahora, desde la tumba, le estaba obligando a vivir la aventura más absurda de su vida. ¿Cuándo tengo que estar ahí?, preguntó finalmente derrotada. El señor del Rey la espera el próximo lunes. Melisa asintió lentamente, tomando los documentos que el notario le extendía. Entre ellos había una fotografía antigua del faro, una torre blanca y roja alzándose sobre acantilados dramáticos, rodeada de un mar que parecía furioso incluso en la imagen estática. Una cosa más, señorita Santana, añadió el notario cuando ella ya se dirigía hacia la puerta. Su abuelo dejó una carta personal para usted. Pidió que la leyera cuando llegara al faro, no antes. Melisa tomó el sobre sellado, reconociendo la caligrafía elegante de su abuelo. Las lágrimas que había contenido durante toda la reunión amenazaron con desbordarse, pero las contuvo. Ya habría tiempo para llorar. Ahora tenía que prepararse para un año en el fin del mundo. 7 días después, Melisa conducía un auto rentado por una carretera costera que parecía diseñada por alguien con un sentido del humor muy retorcido. A su izquierda, acantilados que caían verticalmente hacia un mar gris y amenazante. A su derecha, colinas verdes salpicadas de ovejas que la miraban con lo que ella juraba era condescendencia.
El GPS había dejado de funcionar hacía 20 minutos, y la única indicación que tenía era «Sigue hasta que el camino se acabe». «Genial», murmuró, esquivando un bache del tamaño de una bañera. «Absolutamente genial». Su maleta Louis Vuitton, un regalo de autocomplacencia después de su primer artículo viral, rebotaba en el asiento trasero junto con 3 cajas de lo que ella consideraba esenciales de supervivencia. Su laptop, su cámara profesional, un humidificador portátil, su colección completa de productos para el cabello y suficiente ropa como para un desfile de modas de 6 meses. Nadie le había dicho exactamente qué se usaba en un faro, así que había empacado para todas las posibilidades. El camino terminó abruptamente frente a una verja de hierro oxidado. Más allá, un sendero de piedras conducía hacia arriba, hacia donde la torre del faro se recortaba contra un cielo que amenazaba tormenta. Melissa estacionó el auto y bajó, siendo inmediatamente golpeada por un viento que parecía decidido a arrancarle hasta el último de sus pensamientos optimistas. «¡Hola!», gritó hacia la nada. «¿Hay alguien?». El viento se llevó sus palabras. Las gaviotas graznaron en respuesta, burlándose de ella desde los acantilados. Con un suspiro, Melissa tomó su bolso, el más pequeño que tenía, aunque seguía siendo ridículamente grande para una caminata, y comenzó a subir por el sendero. Sus tacones, completamente inapropiados para el terreno, se hundían en el lodo con cada paso. A la mitad del camino, uno de ellos se quebró. «¡Perfecto!», exclamó al cielo. «Esto es absolutamente perfecto». Fue en ese momento, cojeando con un zapato roto, mientras el viento convertía su peinado en algo que parecía un nido de pájaros atacado por un huracán, que lo vio por primera vez. Magno del Rey estaba de pie en la puerta del faro, los brazos cruzados sobre un pecho que parecía haber sido esculpido por años de trabajo físico. Era alto, más alto de lo que Melissa había imaginado, con cabello oscuro salpicado de canas que el viento agitaba salvajemente. Su rostro era todo ángulos duros y una barba de varios días que le daba un aspecto entre peligroso y devastadoramente atractivo. Pero fueron sus ojos los que la detuvieron en seco. De un verde intenso como el mar en calma, la observaban con una mezcla de curiosidad y algo que se parecía mucho al desdén. «Llegas tarde», fue todo lo que dijo, su voz profunda cortando el viento como un cuchillo. Melissa, empapada, despeinada, cojeando y completamente fuera de su elemento, levantó la barbilla con toda la dignidad que pudo reunir. «Mi GPS murió. El camino parece un campo de batalla, y acabo de destruir unos zapatos que costaron más que tú». Se detuvo mirando la estructura robusta del faro. «Bueno, quizás no más que tu faro, pero definitivamente más de lo que cualquier persona sensata gastaría en calzado». ¿Una sombra de algo? ¿Diversión? Cruzó el rostro de Magno antes de desaparecer. «Los zapatos sensatos no tienen tacones», respondió él girando para entrar al faro. «Trae tus cosas. La tormenta llegará en 1 hora». Melissa miró hacia su auto, luego hacia el sendero empinado, luego hacia sus 6 maletas y cajas. «¿No vas a ayudarme?». Magno se detuvo sin voltearse. «Yo no te invité a traer toda tu vida en cajas. Tienes 55 minutos». Y desapareció dentro del faro, dejando a Melissa con la boca abierta y una furia creciente que, inexplicablemente, venía acompañada de un cosquilleo en el estómago que se negó a analizar. «Este va a ser el año más largo de mi vida», murmuró mientras comenzaba el descenso hacia el auto, descalza, porque ya no tenía nada que perder. Para cuando Melissa terminó de subir la última caja, estaba convencida de 3 cosas. Primero, que necesitaba urgentemente un gimnasio, aunque dudaba que hubiera uno en un radio de 100 kilómetros. Segundo, que Magno del Rey era el hombre más irritantemente atractivo y absolutamente insoportable que había conocido en su vida. Y tercero, que la tormenta que se aproximaba no era una metáfora. El cielo se había vuelto del color de un moretón viejo, y el viento aullaba como si el mismísimo demonio estuviera tocando la puerta. El interior del faro era inesperado. Melissa había imaginado algo oscuro y deprimente, lleno de redes de pesca mohosas y ese olor a humedad que asociaba con los lugares abandonados. En cambio, se encontró con un espacio sorprendentemente acogedor. La planta baja había sido convertida en una sala de estar
con una chimenea de piedra, estantes repletos de libros que iban desde tratados de navegación hasta novelas de misterio, y muebles de madera maciza que parecían tener historias que contar. Una escalera de caracol de hierro forjado subía hacia los pisos superiores, perdiéndose en la penumbra. «Tu habitación está en el segundo piso», dijo Magno desde la cocina, donde aparentemente estaba preparando algo que olía a café y a especias que Melissa no pudo identificar. «El baño es compartido, en el primer piso. El agua caliente dura exactamente 12 minutos, así que te sugiero que seas eficiente». ¿12 minutos? Melissa dejó caer su maleta con un ruido sordo. «Mis rutinas de belleza requieren al menos...» «¿Tus rutinas?», la interrumpió Magno apareciendo en el umbral de la cocina con una taza humeante en la mano. «Tendrán que adaptarse. Esto no es un hotel boutique, señorita Santana». «Melissa», corrigió ella automáticamente. «Si vamos a vivir juntos durante un año, al menos podrías usar mi nombre». Algo brilló en los ojos de Magno, algo que desapareció tan rápido que Melissa pensó que lo había imaginado. «Melissa», repitió él, y la forma en que su nombre sonó en esa voz grave hizo que ella sintiera un escalofrío que no tenía nada que ver con la tormenta. «Hay reglas en este faro, reglas que tu abuelo conocía y respetaba, y que tú también seguirás si quieres sobrevivir aquí». «¿Sobrevivir?», ella soltó una risa nerviosa. «¿Qué tan malo puede ser?». Como si el universo quisiera responder su pregunta, un relámpago iluminó las ventanas, seguido de un trueno tan fuerte que las paredes temblaron. Las luces parpadearon una vez, 2 veces, y luego murieron, dejándolos en una oscuridad interrumpida solo por el resplandor intermitente de la tormenta. «¿Así de malo?», respondió Magno con lo que Melissa habría jurado era un toque de satisfacción. Lo escuchó moverse en la oscuridad con la familiaridad de quien conoce cada centímetro del espacio. Segundos después, el clic de un encendedor precedió a la luz cálida de una lámpara de aceite, luego otra y otra. Pronto, la sala estaba bañada en un resplandor dorado que hacía que las sombras bailaran en las paredes. «Regla número 1», dijo Magno, encendiendo una última lámpara cerca de la chimenea. «El generador es para emergencias y para mantener el faro funcionando, no para cargar teléfonos ni para hacer funcionar secadoras de pelo. Pero mi contenido, mis seguidores...» «Regla número 2», continuó él como si ella no hubiera hablado. «La cocina es mi territorio entre las 6 de la mañana y las 8 de la noche. Puedes usar el refrigerador, pero no toques mis instrumentos de cocina». «¿Instrumentos? ¿Eres cirujano o cocinero?». Magno la miró con esa expresión que ella estaba empezando a reconocer como su versión de «¿Es en serio?». Regla número 3. El faro se enciende al atardecer y se apaga al amanecer. Durante ese tiempo, la sala de la linterna está prohibida a menos que yo esté presente. «¿Por qué? ¿Hay un fantasma ahí arriba?». «Porque es peligroso», respondió él secamente. «La maquinaria tiene más de 100 años y requiere conocimiento específico para operarla. Un error podría significar barcos estrellándose contra las rocas». Melissa sintió el peso de esas palabras. Por primera vez desde que llegó, recordó que el faro no era solo una prisión pintoresca para ella, era una guía vital para navegantes en una de las costas más peligrosas de Europa. Regla número 4. Magno se acercó a ella lo suficiente para que Melissa pudiera oler el café en su aliento, mezclado con algo más salino, más salvaje. «No te acerques a los acantilados sola, el terreno es traicionero y el viento puede ser impredecible». «¿Eso es preocupación lo que escucho?», preguntó ella intentando recuperar algo de su mordacidad habitual. «Es sentido práctico», respondió él sin inmutarse. «Si te caes, soy yo quien tiene que lidiar con el papeleo». Melissa abrió la boca para responder, pero otro trueno la interrumpió. Esta vez vino acompañado de un sonido que la heló hasta los huesos, algo golpeando contra una de las ventanas superiores. ¿Qué fue eso? Magno ya estaba subiendo las escaleras, moviéndose con una agilidad que desmentía su constitución robusta. «Quédate aquí, ni lo sueñes». Melissa lo siguió, sus pies descalzos resonando contra los escalones de metal. La escalera de caracol parecía interminable, subiendo y subiendo mientras la tormenta rugía a su alrededor. Cuando finalmente llegaron al 4.º piso, Magno abrió una puerta que daba a un pequeño balcón de observación. El viento entró con furia asesina, trayendo consigo lluvia horizontal y el olor a sal y electricidad.
¡Ahí!, gritó Melissa señalando hacia algo blanco que aleteaba contra la baranda. Era un ave, una gaviota grande atrapada en lo que parecía ser una red de pesca enredada en sus alas. El animal se debatía frenéticamente, sus graznidos perdidos en el rugido de la tormenta. Magno maldijo en voz baja y salió al balcón sin dudar. Melissa lo observó luchar contra el viento, sus manos trabajando con precisión para liberar al ave sin lastimarla. La lluvia empapaba su camisa, pegándola a su cuerpo de una manera que Melissa encontró terriblemente distractora dadas las circunstancias. «¡Necesito algo para cortar!», gritó él. Sin pensarlo, Melissa corrió escaleras abajo, buscando frenéticamente hasta encontrar un cuchillo en la cocina. Subió a toda velocidad, resbalando 2 veces pero sin detenerse. Cuando llegó al balcón, Magno tomó el cuchillo de sus manos y con movimientos expertos cortó los últimos hilos que aprisionaban al ave. La gaviota, finalmente libre, los miró por un momento con lo que Melissa habría jurado era gratitud, antes de lanzarse hacia la tormenta y desaparecer en la oscuridad. Magno se volvió hacia ella. Estaban empapados, jadeando, tan cerca que Melissa podía ver las gotas de lluvia atrapadas en sus pestañas. Por un momento eterno, ninguno de los dos se movió. «Rompiste la regla número 2», dijo él finalmente, su voz apenas audible sobre el viento. «Tocaste mis instrumentos de cocina». Melissa parpadeó y luego, inexplicablemente, comenzó a reír. Una risa que nacía del alivio, del absurdo de la situación, de los nervios acumulados durante días. Y entonces algo milagroso sucedió. Magno del Rey sonrió. No fue una sonrisa grande ni abierta, apenas una curvatura en la comisura de sus labios, un suavizamiento casi imperceptible de su expresión severa, pero transformó completamente su rostro, y Melissa sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «Será mejor que entremos», dijo él, y su mano encontró la parte baja de la espalda de ella para guiarla hacia adentro. El contacto fue breve, profesional, pero dejó un rastro de calor que permaneció mucho después de que estuvieron de vuelta en la seguridad del faro. Esa noche, mientras la tormenta continuaba su asalto contra las paredes de piedra, Melissa se acurrucó en su nueva cama, sorprendentemente cómoda, escuchando los sonidos desconocidos de su nuevo hogar. El crujir de la estructura, el golpeteo de la lluvia y de vez en cuando, los pasos de Magno en el piso superior, mientras hacía su ronda nocturna para asegurar que el faro cumpliera su propósito. Sacó la carta de su abuelo del bolsillo de su bata, pasando los dedos sobre el sello de cera. «¿Qué estabas pensando, abuelo?», susurró en la oscuridad, pero no la abrió. Todavía no. Algo le decía que necesitaba entender mejor este lugar, entender mejor al hombre que lo habitaba, antes de descubrir qué secretos su abuelo había querido revelarle. Con ese pensamiento, Melissa cerró los ojos, y mientras el sueño la reclamaba, no pudo evitar notar que por primera vez desde que recibió la noticia del testamento, no se sentía completamente sola. En algún lugar sobre su cabeza, la luz del faro giraba incansable, cortando la oscuridad de la tormenta, guiando a los perdidos hacia puerto seguro. Y quizás, pensó Melissa en ese espacio difuso entre la vigilia y el sueño, ella también era una de esos viajeros perdidos, buscando algo que ni siquiera sabía que necesitaba encontrar. La primera semana en el faro fue un desastre absoluto. No un desastre dramático con explosiones y sirenas, sino ese tipo de desastre silencioso y humillante que te hace cuestionar cada decisión que has tomado en tu vida. El lunes, Melissa descubrió que su secadora de pelo era completamente inútil cuando el generador estaba reservado para emergencias reales, según las palabras exactas de Magno. Pasó 3 horas intentando domar su cabello, con técnicas que había visto en tutoriales de supervivencia, terminando con algo que parecía un arbusto atacado por electricidad estática. El martes, intentó hacer una transmisión en vivo para sus seguidores desde el acantilado, buscando la única barra de señal que aparecía esporádicamente en su teléfono. El viento se llevó su sombrero favorito hacia el mar, y lo único que sus seguidores vieron fueron 30 segundos de ella gritando palabras que definitivamente no eran apropiadas para su marca personal. El miércoles, decidió que cocinaría su propia cena para demostrar independencia. El resultado fue un detector de humo histérico, una olla arruinada,
y Magno mirándola desde el umbral de la cocina con una expresión que oscilaba entre la incredulidad y algo que sospechosamente parecía diversión contenida. «¿Qué se supone que era eso?», preguntó él, señalando la masa carbonizada que alguna vez había aspirado a ser pasta. «Una declaración de independencia», respondió Melissa con toda la dignidad que pudo reunir mientras abría las ventanas para dispersar el humo. «Parece más bien una declaración de guerra contra la comida». Melissa le lanzó una mirada asesina, pero su estómago eligió ese momento para rugir con la fuerza de un león hambriento. Magno suspiró, ese suspiro largo y sufrido que ella estaba aprendiendo a reconocer como su forma de decir: «Eres imposible, pero ¿qué le vamos a hacer?». «Siéntate», ordenó señalando la pequeña mesa de la cocina. «Voy a preparar algo antes de que intentes quemar el faro». Melissa quiso protestar, pero el aroma que comenzó a llenar la cocina cuando Magno empezó a trabajar silenció cualquier objeción. Lo observó moverse con una gracia inesperada, sus manos grandes manejando los ingredientes con precisión casi artística. Cortaba, sazonaba, revolvía, todo con la misma concentración intensa que probablemente había usado para navegar tormentas en alta mar. «¿Dónde aprendiste a cocinar así?», preguntó ella, genuinamente curiosa. «En el mar», respondió él sin voltear. «Cuando pasas meses navegando, aprendes a hacer magia con ingredientes limitados o te mueres de aburrimiento comiendo latas. ¿Extrañas esa vida? Navegar, quiero decir». Magno se detuvo por un momento, su cuchillo suspendido sobre una tabla de picar. «A veces», admitió finalmente, «el mar tiene una forma de hacerte sentir pequeño, insignificante frente a algo más grande que tú, pero también libre, completamente libre». «¿Y por qué lo dejaste?». El silencio que siguió fue tan pesado que Melissa supo inmediatamente que había tocado un nervio. Magno continuó cocinando, pero sus movimientos se habían vuelto más tensos, más mecánicos. «Algunas historias no son para la primera semana de conocerse», dijo finalmente, colocando frente a ella un plato de pasta con mariscos que olía absolutamente celestial. Melissa aceptó la evasiva, en parte porque no quería arruinar el momento, y en parte porque el primer bocado de comida la transportó a un estado de éxtasis gastronómico que no dejaba espacio para pensamientos complejos. «Dios mío», gimió, sin importarle lo poco elegante que sonaba. «Esto es increíble. ¿Por qué no tienes un restaurante?». «Porque tendría que lidiar con gente», respondió Magno, y Melissa habría jurado que vio el fantasma de una sonrisa en sus labios. «La gente no es tan mala. Tú llevas aquí 5 días y ya casi incendias mi cocina. Eso fue un accidente aislado. También rompiste la cafetera esta mañana. Esa cosa es de la era prehistórica, no cuenta. Y ayer te encontré hablándole a las gaviotas como si fueran a responderte». Melissa se sonrojó furiosamente. Necesitaba practicar un discurso para un video y no tenía audiencia disponible. Las gaviotas fueron muy buen público, para tu información. No me juzgaron ni una sola vez. Magno la miró entonces. Realmente la miró, y algo en su expresión se suavizó de una manera que hizo que el corazón de Melissa diera un pequeño salto. «Come», dijo simplemente, tomando asiento frente a ella con su propio plato. «Mañana te enseñaré a hacer algo básico, algo que ni siquiera tú puedas arruinar. ¿Eso es un insulto o una invitación?». Las dos cosas. Y así, sin darse cuenta, establecieron su primera tradición. Cenas compartidas en la pequeña cocina del faro, con el sonido del mar como banda sonora y conversaciones que poco a poco fueron pasando de intercambios hostiles a algo que se parecía peligrosamente a una amistad. El jueves de la segunda semana, Melissa decidió explorar el pueblo más cercano. Cercano era un término generoso para describir un lugar que requería una caminata de 40 minutos por un sendero costero que claramente había sido diseñado por cabras montañesas con tendencias suicidas. Magno había intentado disuadirla. «Hay tormenta pronosticada para la tarde. El cielo está perfectamente azul. El clima aquí cambia en minutos. Estaré bien. He sobrevivido el metro de Ciudad de México en hora pico. Un pueblito gallego no me asusta». Magno la miró con esa expresión que ella había catalogado mentalmente como «eres un desastre, pero ya me rendí», y le entregó una mochila con agua, un impermeable y una linterna. Por si acaso, fue todo lo que dijo.
El pueblo de Punta Lobeira era exactamente lo que Melissa había imaginado y nada de lo que esperaba al mismo tiempo. Casas de piedra con tejados de pizarra se amontonaban alrededor de un pequeño puerto donde barcos de pesca se mecían perezosamente. Una iglesia del siglo XII dominaba la plaza principal, donde ancianos jugaban dominó y niños correteaban persiguiendo a un perro que parecía más feliz que cualquier criatura tenía derecho a ser. Melissa se enamoró instantáneamente del lugar. Encontró una pequeña tienda de abarrotes donde una mujer llamada Rosalía la bombardeó con preguntas sobre su vida, su trabajo y especialmente sobre ese ermitaño guapo del Faro, que aparentemente era tema de mucha especulación local. «Lleva 5 años ahí arriba», contó Rosalía mientras empacaba las compras de Melissa. Llegó un día con una maleta y una cara de tragedia que partía el alma. Nunca habla de su pasado, pero se nota que carga algo pesado, ¿sabes? Los ojos no mienten. Melissa pensó en los silencios de Magno, en las preguntas que evadía, en la manera en que a veces miraba hacia el horizonte, como si esperara ver algo que nunca llegaba. ¿Alguna vez ha tenido visitas?, preguntó intentando sonar casual y fallando miserablemente. Rosalía soltó una carcajada. «¿Visitas románticas, quieres decir? Niña, medio pueblo ha intentado conquistar a ese hombre. Mi sobrina Lucía le llevó empanadas cada semana durante 3 meses. ¿Sabes qué consiguió? Un gracias y una puerta cerrada en la cara. Es como intentar seducir a un iceberg». Melissa no supo por qué esa información la hizo sentir extrañamente aliviada. Estaba a mitad de camino de regreso al faro cuando el cielo decidió darle la razón a Magno de la manera más dramática posible. Las nubes aparecieron de la nada, como si alguien hubiera corrido una cortina gigante sobre el sol, y la lluvia comenzó a caer con una furia que parecía personal. En cuestión de minutos el sendero se convirtió en un río de lodo. Melissa, resbalando y maldiciendo, intentó apresurarse, pero sus pies encontraron una raíz traicionera y de pronto estaba cayendo, rodando y luego quedándose muy quieta al borde de un acantilado, con medio cuerpo colgando sobre el vacío. El pánico la paralizó. Abajo las olas rompían contra las rocas con violencia asesina. Arriba la lluvia le golpeaba la cara, cegándola. Sus dedos se aferraban a un puñado de hierba que sentía cómo se soltaba lentamente de la tierra empapada. «¡Ayuda!», gritó, aunque sabía que nadie podía escucharla sobre el rugido de la tormenta. «¡Por favor!». Y entonces, como si el universo hubiera decidido que todavía no era su hora, escuchó su nombre. «¡Melissa!». Magno apareció entre la cortina de lluvia como una aparición. Estaba empapado, jadeando, y sus ojos verdes ardían con algo que ella nunca había visto antes: miedo puro. «No te muevas», ordenó, acercándose con cuidado al borde. «Voy a agarrarte. Cuando lo haga necesito que uses tus piernas para impulsarte hacia arriba. ¿Entendiste?». Melissa asintió, incapaz de hablar a través del terror que le cerraba la garganta. Las manos de Magno encontraron sus muñecas, cerrándose alrededor de ellas con una fuerza que probablemente dejaría marcas, pero en ese momento, esas manos eran lo único que la separaba de una caída de 30 metros hacia rocas afiladas, y Melissa nunca había sentido nada más reconfortante en su vida. «A la cuenta de 3», dijo él, su voz firme a pesar de todo. «1, 2, 3». Melissa pateó con todas sus fuerzas, mientras Magno tiraba de ella hacia arriba. Por un momento aterrador, no pasó nada. Luego, centímetro a centímetro, su cuerpo comenzó a deslizarse hacia tierra firme. Cuando finalmente quedó completamente sobre el sendero, Magno no la soltó. La atrajo hacia él, sus brazos envolviéndola con una fuerza casi desesperada. «Te dije», murmuró contra su cabello empapado, su voz ronca, «que el clima aquí cambia en minutos». Melissa, temblando de frío y de algo más, se aferró a él como si fuera la única cosa sólida en un mundo que se había vuelto líquido. «¿Cómo supiste?», logró preguntar. «¿Cómo supiste que estaba en problemas?». Magno se quedó en silencio por un momento. «No lo supe», admitió finalmente. «Solo tenía un mal presentimiento. Salí a buscarte en cuanto vi las nubes». Se separaron lo suficiente para mirarse, la lluvia cayendo entre ellos como una cortina de plata. Y en los ojos de Magno, Melissa vio algo que hizo que su corazón latiera de una manera completamente nueva.
Preocupación genuina, sí, pero también algo más profundo, algo que él claramente estaba luchando por contener. «Vamos a casa», dijo él, y fue la primera vez que se refirió al faro como casa, en plural. Melissa asintió y dejó que él la guiara a través de la tormenta, su mano firmemente entrelazada con la suya. El fuego crepitaba en la chimenea, proyectando sombras danzantes sobre las paredes del faro. Melissa, envuelta en una manta de lana que olía a sal y a algo indefiniblemente masculino, sostenía entre sus manos una taza de chocolate caliente que Magno había preparado en silencio. Él se movía por la sala con una energía contenida que Melissa no había visto antes. Añadía leños al fuego, ajustaba las lámparas de aceite, revisaba las ventanas para asegurarse de que estuvieran bien cerradas. Cualquiera diría que estaba haciendo tareas domésticas, pero ella podía ver la verdad. Estaba procesando el miedo de haberla encontrado colgando de un acantilado, procesando emociones que claramente no sabía cómo manejar. «Puedes sentarte, ¿sabes?», dijo ella finalmente. «Ya pasó». Magno se detuvo, dándole la espalda. «Pudiste haber muerto, pero no morí, porque tuve suerte de llegar a tiempo. Porque me buscaste», corrigió Melissa, «porque te importó lo suficiente como para salir en medio de una tormenta a buscarme». Él se volvió entonces, y la intensidad en su mirada la dejó sin aliento. «Por supuesto que me importa», dijo, cada palabra pronunciada como si le costara arrancarla de algún lugar profundo. «¿Crees que podría vivir conmigo mismo si algo te pasara?» «Magno, cuando te vi ahí, colgando», se pasó una mano por el cabello mojado, un gesto de frustración que Melissa empezaba a reconocer. «Por un segundo pensé que llegaba tarde. Por un segundo pensé que iba a verte caer y no podría hacer nada para evitarlo. Y ese segundo fue el peor de mi vida». Melissa dejó la taza sobre la mesa y se levantó, la manta cayendo de sus hombros. Caminó hacia él lentamente, como quien se acerca a un animal herido, hasta que solo unos centímetros lo separaban. «¿Por qué?», preguntó suavemente. «Llevas semanas tratándome como una molestia, como una invasora en tu espacio. ¿Por qué te importaría si me pasa algo?» Magno la miró, y en sus ojos ella pudo ver la batalla que libraba consigo mismo. La parte de él que quería mantener las distancias luchando contra algo más fuerte, más primitivo, más honesto. «Porque desde que llegaste», dijo finalmente, su voz apenas un susurro, «este lugar dejó de sentirse como una prisión. Porque tus desastres en la cocina y tus conversaciones con las gaviotas y tu terquedad imposible han hecho que estos muros vuelvan a sentirse como un hogar. Y porque cada vez que te miro, cada maldita vez, tengo que recordarme todas las razones por las que no debería». No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Melissa alzó una mano y la posó sobre su mejilla, sintiendo la aspereza de su barba contra su palma. Él cerró los ojos ante el contacto, como si ese simple toque fuera demasiado y no suficiente al mismo tiempo. «¿Por qué no deberías qué?», presionó ella. «Esto», respondió él, abriendo los ojos. «No debería hacer esto». Y entonces la besó. No fue un beso gentil ni cauteloso. Fue un beso de tormenta, de olas rompiendo contra rocas, de años de soledad encontrando finalmente un puerto. Las manos de Magno se hundieron en el cabello húmedo de Melissa, mientras su boca reclamaba la suya, con una urgencia que la dejó temblando. Ella respondió con igual fervor, sus dedos aferrándose a su camisa empapada, atrayéndolo más cerca, aunque ya no hubiera espacio entre ellos. El beso sabía a sal y a chocolate y a algo salvaje que Melissa no podía nombrar, pero que reconocía en lo más profundo de su ser. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeaban. «Esto complica las cosas», murmuró Magno, su frente apoyada contra la de ella. «Las cosas ya estaban complicadas», respondió Melissa. «Yo heredé un faro. Tú eres mi tutor. Mi abuelo nos encerró juntos por razones que todavía no entiendo. ¿Qué es un beso comparado con todo eso?» Magno soltó una risa baja, un sonido que Melissa descubrió que quería escuchar una y otra vez. «Eres imposible. Eso me han dicho». Él se apartó ligeramente, aunque sus manos permanecieron en su cintura, como si no pudiera soportar perder el contacto completamente. «Deberías ir a cambiarte», dijo, su voz recuperando algo de su compostura habitual. «Todavía estás empapada. Lo último que necesitas es enfermarte».
Melissa quiso protestar, quiso arrastrarlo hacia ella de nuevo y perderse en otro beso, pero algo en su expresión la detuvo. Magno necesitaba tiempo. Tiempo para procesar lo que acababa de pasar. Tiempo para reconciliar al hombre solitario que había sido con lo que sea que estaban haciendo entre ellos. Está bien, concedió, pero esta conversación no ha terminado. Nunca pensé que lo hubiera hecho. Subió las escaleras hacia su habitación, sintiendo la mirada de Magno sobre ella hasta que desapareció de su vista. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo desde abajo. Una vez en su cuarto, Melissa se apoyó contra la puerta cerrada y dejó escapar un suspiro tembloroso. Sus labios todavía hormigueaban con el fantasma de ese beso. Su piel todavía ardía donde él la había tocado. Esto no era parte del plan. Venir aquí, heredar el faro, pasar un año en el fin del mundo. Nada de eso incluía enamorarse del hombre más complicado y magnético que había conocido en su vida. Pero mientras se quitaba la ropa mojada y se metía en una ducha, que por primera vez agradeció que solo durara 12 minutos, Melissa se dio cuenta de algo importante. Los mejores planes eran los que se escribían sobre la marcha. Esa noche, después de cenar en un silencio cargado de significado, Melissa se encontró incapaz de dormir. Daba vueltas en la cama, su mente reproduciendo el beso una y otra vez, como una película que no podía dejar de ver. Alrededor de la medianoche, bajó a la cocina por un vaso de agua. La encontró vacía, pero una luz tenue venía de arriba de la sala de la linterna. Recordando la prohibición de Magno, dudó por un momento, pero la curiosidad, esa vieja compañera que siempre le había causado problemas, ganó la batalla. Subió las escaleras de caracol en silencio, sus pies descalzos, apenas haciendo ruido sobre el metal frío. La puerta de la sala de la linterna estaba entreabierta, y lo que vio al asomarse la dejó sin palabras. Magno estaba sentado junto a la gran lámpara giratoria, su perfil iluminado por el resplandor rítmico que barría la noche. Había algo en sus manos, una fotografía, parecía, y su expresión era de una tristeza tan profunda que Melissa sintió que se le partía el corazón. Debió hacer algún ruido, porque él levantó la vista de golpe. Por un instante, su rostro mostró vulnerabilidad absoluta antes de que la máscara volviera a su lugar. «Te dije que esta área estaba prohibida», dijo, pero no había enojo real en su voz. «Y tú me besaste hace unas horas», respondió Melissa, entrando en la sala. «Creo que ya rompimos algunas reglas». Magno la observó acercarse, sin intentar ocultar la fotografía que sostenía. Cuando Melissa estuvo lo suficientemente cerca, pudo ver la imagen. Una mujer joven, hermosa, con cabello oscuro y una sonrisa que parecía iluminar el mundo. «¿Quién es ella?», preguntó suavemente. «Era mi esposa», respondió Magno después de un largo momento. «Se llamaba Lucía. Murió hace 6 años». Melissa se sentó a su lado sin decir nada, simplemente ofreciendo su presencia como consuelo. El faro giraba sobre ellos, lanzando su luz hacia la inmensidad del océano, guiando barcos que nunca verían hacia costas que nunca conocerían. «Fue mi culpa», continuó Magno, su voz apenas audible. «Estaba en el mar cuando enfermó. Para cuando llegué a casa, ya era tarde. Magno. Por eso dejé de navegar. Por eso vine aquí. Pensé que si dedicaba mi vida a guiar a otros hacia la seguridad, tal vez podría compensar el hecho de que no estuve ahí para ella cuando más me necesitó». Melissa tomó su mano entrelazando sus dedos con los de él. «No fue tu culpa», dijo con una firmeza que no sabía que tenía. «Estabas trabajando. No podías saber. El conocimiento no cambia la culpa. No, pero el tiempo sí, y las segundas oportunidades». Magno la miró entonces, y en sus ojos Melissa vio algo nuevo. Esperanza. Frágil, tentativa, pero innegablemente presente. «Tu abuelo me dijo algo una vez», confesó. «Dijo que la luz no existe para quedarse en un solo lugar, sino para moverse, para alcanzar nuevos rincones de oscuridad, que aferrarse al pasado era como apagar la lámpara». «Mi abuelo era un hombre sabio, era un entrometido», corrigió Magno, pero había afecto en su voz. «Creo que sabía exactamente lo que hacía cuando escribió ese testamento. Creo que nos puso juntos a propósito». Melissa sonrió recordando todas las veces que su abuelo había hablado de ese lobo del Atlántico, con un brillo peculiar en los ojos. «¿Sabes qué?»,
dijo apoyando su cabeza en el hombro de Magno. Creo que tienes razón, y creo que, por una vez en mi vida, voy a agradecerle por meterse donde no lo llamaban. Permanecieron así hasta que el amanecer comenzó a pintar el horizonte de rosa y dorado, dos almas solitarias, encontrando consuelo en la presencia del otro, mientras la luz del faro continuaba su danza eterna, guiando a los perdidos hacia casa. Las semanas siguientes fueron como aprender a bailar un vals en medio de un terremoto. Melissa y Magno se movían alrededor del otro, con una mezcla de atracción magnética y cautela cuidadosa, rozándose en los pasillos, intercambiando miradas cargadas sobre la mesa del desayuno y evitando cuidadosamente repetir ese beso que había cambiado todo. Melissa había decidido en un raro momento de madurez emocional que Magno necesitaba tiempo. El hombre cargaba con suficiente culpa como para hundir un barco, y presionarlo solo lograría que se cerrara de nuevo. Así que ella esperaba, con una paciencia que no sabía que poseía, disfrutando de los pequeños momentos de intimidad que él le permitía. Una mano en la espalda cuando pasaba junto a ella en la cocina, una taza de café preparada exactamente como a ella le gustaba, esperándola cada mañana. Las noches en que se sentaban juntos frente a la chimenea, él leyendo algún tratado de navegación mientras ella editaba fotos en su laptop, sus pies descalzos rozándose accidentalmente sobre la alfombra. Era una tortura deliciosa. Lo que Melissa no esperaba era que la tortura viniera también de otras fuentes. El día que el yate apareció en la pequeña bahía bajo el faro, Melissa estaba en el acantilado intentando capturar la luz perfecta para una foto del atardecer. Había descubierto que, aunque la señal de Internet era prácticamente inexistente, podía tomar fotografías impresionantes y subirlas cuando bajaba al pueblo una vez por semana. Sus seguidores estaban fascinados con su retiro digital y su cuenta había ganado 50,000 seguidores nuevos en el último mes. El yate era obscenamente lujoso, todo líneas blancas y cromados brillantes, completamente fuera de lugar en ese rincón salvaje de Galicia. Melissa observó con curiosidad cómo echaba ancla y una lancha pequeña se desprendía de su costado, dirigiéndose hacia el pequeño muelle de piedra que conectaba con el sendero del faro. Minutos después, un hombre subía por el camino. Era alto, bronceado, con ese tipo de belleza manufacturada que solo el dinero podía comprar. Vestía ropa náutica de diseñador que probablemente costaba más que todo el guardarropa de Melissa junto, y su sonrisa brillaba con la intensidad de un anuncio de pasta dental. «Hola», saludó al verla, acercándose con la confianza de quien está acostumbrado a ser bienvenido en todas partes. «Soy Adrián Velázquez. Mi yate tuvo algunos problemas técnicos y necesitamos un lugar donde anclar mientras los solucionamos. ¿Esta es propiedad privada?» Melissa bajó la cámara, evaluándolo con la mirada crítica de quien ha entrevistado a suficientes celebridades como para reconocer el ego inflado a kilómetros de distancia. «El faro es propiedad privada, sí, pero la bahía es pública. Puedes anclar ahí sin problema». «Perfecto». Adrián amplió su sonrisa, y Melissa tuvo que admitir que era objetivamente atractivo, de esa manera vacía que tenían los modelos de catálogo. «¿Y tú eres...?» «Melissa Santana. Vivo aquí». «¿En el faro?» Sus cejas se alzaron con sorpresa. «No pareces el tipo de persona que vive en un faro en medio de la nada. Déjame adivinar. ¿Escritora buscando inspiración? ¿Artista huyendo del mundo? ¿Periodista pagando una deuda familiar?», respondió ella secamente. «Fascinante». Adrián se acercó un paso más de lo necesario. «Sabes, mi chef preparó demasiada comida para la cena de esta noche. Langosta, caviar, champán francés. Sería un crimen desperdiciarla. ¿Te gustaría unirte a nosotros?». Antes de que Melissa pudiera responder, una voz profunda cortó el aire. «La señorita Santana tiene otros compromisos». Magno apareció en el sendero como una tormenta personificada. Sus ojos verdes, usualmente serenos como el mar en calma, ahora brillaban con algo oscuro y peligroso. Su postura, de pie junto a Melissa con los brazos cruzados, era la de un hombre marcando territorio. Adrián lo evaluó con una mirada que claramente lo encontró inferior. «¿Y tú eres?» «El dueño de esta propiedad y el guardián de este faro». «Ah, el farero». Adrián pronunció la palabra con un desdén apenas disimulado. «Bueno, estoy seguro de que puedes prescindir de tu ayudante».
Por una noche. Solo es una cena. Melissa sintió a Magno tensarse junto a ella. Podía prácticamente escuchar sus dientes rechinando. Gracias por la invitación, intervino ella antes de que la situación escalara. Pero realmente tengo cosas que hacer esta noche. ¿Qué podría ser más importante que una cena en un yate de lujo?, insistió Adrián, su sonrisa perdiendo algo de su brillo artificial. Vamos, será divertido. Te prometo que te haré olvidar este lugar. Fue la manera en que dijo lugar, con ese desprecio casual hacia todo lo que Melissa había llegado a amar en los últimos meses, lo que decidió las cosas. Este lugar, respondió ella, su voz adquiriendo un filo de acero, tiene más belleza y autenticidad en una sola roca que todo tu yate junto, y la compañía aquí es infinitamente mejor que cualquier cosa que puedas ofrecer con tu champán francés. Así que gracias. Pero no. Adrián parpadeó, claramente no acostumbrado al rechazo. Como quieras, dijo finalmente, su sonrisa ahora completamente falsa. Si cambias de opinión estaremos anclados hasta mañana. Se marchó por el sendero, y Melissa esperó hasta que desapareció de vista para soltar el aire que había estado conteniendo. «¡Qué tipo tan desagradable!», murmuró. «¿Por qué rechazaste su invitación?». Melissa se volvió hacia Magno, sorprendida por la pregunta. «¿En serio? ¿Viste a ese hombre? Es todo lo que detesto, arrogante, superficial, y probablemente tiene el coeficiente emocional de una almeja. Tiene un yate de lujo, champán francés, langosta». Magno enumeró cada cosa con un tono que Melissa no pudo descifrar. «Yo solo puedo ofrecerte pasta con mariscos y vino de la tienda de Rosalía». Melissa lo miró fijamente y de pronto entendió. Bajo esa fachada de indiferencia, Magno estaba inseguro. Estaba comparándose con un millonario de yate y encontrándose insuficiente. «Magno del Rey», dijo ella plantándose frente a él. «¿Estás celoso? No seas ridícula. Estás celoso». Una sonrisa se extendió por su rostro. El gran lobo del Atlántico, el ermitaño del Faro, el hombre que rechazó las empanadas de la sobrina de Rosalía durante 3 meses, está celoso de un idiota con demasiado dinero y poco cerebro. «No estoy celoso», insistió él, pero sus orejas se habían puesto ligeramente rojas. «Solo estaba protegiendo mis intereses. Eres mi responsabilidad mientras vivas aquí». «Ajá, tu responsabilidad». «Exactamente». Melissa dio un paso hacia él, luego otro, hasta que estuvieron tan cerca que podía ver las motas doradas en sus ojos verdes. «Entonces, como mi protector responsable», murmuró, «¿qué harías si ese hombre volviera a invitarme?». Magno la miró con una intensidad que hizo que el aire entre ellos se volviera eléctrico. «Le dejaría muy claro», dijo su voz bajando a un registro que envió escalofríos por la columna de Melissa, «que algunas cosas no están disponibles, sin importar cuánto dinero tenga». «¿Cosas como qué?». «Como tú». La besó entonces, y no fue como el primer beso. Ese había sido una liberación, una represa rompiéndose. Este era una declaración, una promesa, una advertencia al universo de que Magno del Rey había encontrado algo que valía la pena proteger y que cualquiera que intentara arrebatárselo lo haría bajo su propio riesgo. Cuando se separaron, Melissa estaba sin aliento y ligeramente mareada. Para ser alguien que no estaba celoso, jadeó. «Besas como si quisieras dejar muy clara tu posición». «Mi posición», respondió él, sus manos todavía en su cintura, «es que ese idiota del yate puede tener todo el champán del mundo, pero nunca tendrá lo que yo tengo». «¿Y qué es lo que tienes?». Magno sonrió, esa sonrisa rara y preciosa que Melissa había aprendido a atesorar. «A ti, si me quieres». Melissa pretendió pensarlo, golpeándose la barbilla con un dedo. «No lo sé». El champán francés sonaba bastante tentador. Él la cayó con otro beso, y esta vez ninguno de los dos se molestó en hablar durante un largo rato. El yate de Adrián Velázquez partió al día siguiente, y con él se fue la última barrera que Melissa y Magno habían mantenido entre ellos. Era como si la aparición de un rival potencial hubiera cristalizado algo que ambos sabían, pero ninguno se había atrevido a nombrar. Esto, lo que sea que fuera, era real, y ninguno de los dos quería seguir luchando contra ello. Los días siguientes fueron un descubrimiento constante. Magno le enseñó a Melissa los secretos del faro, cómo funcionaba el mecanismo de la linterna,
un sistema de relojería centenario que requería ser cuidado a diario, las señales que anunciaban diferentes tipos de tormentas, los nombres de cada constelación visible desde el balcón de observación. A cambio, Melissa le enseñó a Magno cosas que él había olvidado, cómo reírse de tonterías, cómo bailar en la cocina mientras cocinaban, cómo ver el mundo a través de una cámara y encontrar belleza en los detalles más pequeños. Una noche, después de una cena particularmente deliciosa y una botella de vino que Rosalía había jurado era el mejor de toda Galicia, pero que probablemente costaba menos que un café en Madrid, se encontraron bailando sin música en la sala del Faro. Solo el sonido del mar y sus propias respiraciones marcaban el ritmo. Nunca había bailado así, confesó Magno, sus brazos alrededor de Melissa mientras se mecían lentamente. ¿Sin música? Sin miedo. Melissa alzó la vista hacia él, y lo que vio en sus ojos le robó el aliento. Ya no había sombras ahí, ya no había culpa ni dolor. Solo estaba ella, reflejada en ese verde profundo, como si fuera lo único que existía en el mundo. Magno, susurró, y su nombre en sus labios sonó como una oración. Él la besó, lento y profundo, un beso que sabía a vino y a promesas. Sus manos se deslizaron por su espalda, trazando patrones que dejaban rastros de fuego sobre su piel, incluso a través de la tela. «Melissa», murmuró contra sus labios, «si no quieres que esto vaya más lejos, dímelo ahora, porque en aproximadamente 30 segundos voy a perder la capacidad de detenerme». Ella respondió tomando su mano y llevándola a su corazón, dejándole sentir cómo latía, desbocado y salvaje. «¿Sientes eso?», preguntó. «Eso es lo que me provocas. Y si crees que quiero que te detengas, claramente no has estado prestando atención». Algo cambió en los ojos de Magno entonces. La cautela desapareció, reemplazada por un hambre que hizo que las rodillas de Melissa temblaran. En un movimiento fluido, la levantó en sus brazos, arrancándole una risa sorprendida. «¿Qué haces?». «Llevándote a un lugar más cómodo», respondió él, subiendo las escaleras con ella como si no pesara nada. «A menos que prefieras el suelo de la sala». «La cama suena bien», logró decir ella entre risas que se convirtieron en suspiros cuando él comenzó a besar su cuello. La habitación de Magno era como él, austera pero cálida, funcional pero con detalles inesperados de belleza. Una ventana grande enmarcaba el mar nocturno, y la luz de la luna entraba a raudales, bañándolo todo en plata. Él la depositó sobre la cama con una gentileza que contrastaba con el fuego en sus ojos. Se quedó de pie un momento, mirándola como si no pudiera creer que fuera real. «Eres hermosa», dijo, y la forma en que lo pronunció, como si fuera un hecho irrefutable del universo, hizo que Melissa sintiera lágrimas picar en sus ojos. «Ven aquí», susurró, extendiendo los brazos hacia él. Magno obedeció, cubriéndola con su cuerpo, y lo que siguió fue como una tormenta perfecta, intenso y arrollador, pero también increíblemente tierno. Cada caricia era una pregunta y una respuesta al mismo tiempo. Cada beso, un descubrimiento. Él la tocaba como si estuviera memorizando cada centímetro de su piel, como si quisiera grabarla en su memoria para siempre. Melissa se perdió en las sensaciones, en el calor de su cuerpo, en la fuerza de sus manos, que eran capaces de ser tan delicadas. Cuando él susurró su nombre contra su oído, su voz ronca y deshecha, ella sintió que algo en su interior se quebraba y se reconstruía al mismo tiempo. Se movieron juntos como las olas contra la orilla, un ritmo antiguo que no necesitaba ser aprendido porque estaba inscrito en cada célula de sus cuerpos. Melissa arqueó la espalda, sus dedos clavándose en los hombros de Magno, mientras él la llevaba cada vez más alto, hacia un precipicio desde el cual quería saltar. «Mírame», pidió él, y cuando sus ojos se encontraron, el mundo se redujo a ese punto de contacto, a esa conexión que trascendía lo físico. Cuando finalmente cayeron juntos, fue como si el faro mismo temblara con ellos. O tal vez era solo su imaginación, su mente fundida en un éxtasis que no creía posible. Después, yacieron entrelazados sobre las sábanas revueltas, sus respiraciones gradualmente volviendo a la normalidad. La luz de la luna pintaba sombras plateadas sobre sus cuerpos, y el sonido del mar era como una canción de cuna. «Eso fue», comenzó Melissa, pero no encontró palabras suficientes.
Lo sé, respondió Magno y había una sonrisa en su voz. Ella se acurrucó contra su costado, su cabeza sobre su pecho, escuchando el latido constante de su corazón. Magno, ¿crees en el destino? Él lo pensó un momento, sus dedos trazando círculos perezosos sobre la espalda de ella. Antes no, admitió. Creía que la vida era solo una serie de coincidencias y decisiones, pero ahora creo que tu abuelo sabía exactamente lo que hacía cuando te envió aquí. ¿Crees que nos vio venir? Esto. Creo que vio dos personas solitarias que necesitaban encontrarse, y creo que, a su manera extraña y entrometida, nos dio el regalo de tiempo y espacio para hacerlo. Melissa sonrió contra su pecho. Todavía no he leído su carta, la que dejó para mí. ¿Por qué no? Tenía miedo, supongo. Miedo de lo que podría decir. Miedo de que cambiara algo. Magno la abrazó más fuerte. Nada de lo que diga esa carta puede cambiar esto. Lo que tenemos es nuestro, Melissa. No de tu abuelo, no del testamento, no de nadie más. Nuestro. Ella alzó la cabeza para mirarlo, y lo que vio en sus ojos le quitó el aliento una vez más. Amor, puro, sin adulterar, sin condiciones. El tipo de amor que ella había dejado de creer que existía. Te quiero, dijo las palabras escapando antes de que pudiera detenerlas. Sé que es pronto, y sé que esto es una locura, pero... Él la silenció con un beso suave. También te quiero, respondió contra sus labios. Y no es pronto. He esperado 5 años para volver a sentir algo así. 5 años de creer que esta parte de mí había muerto. Tú la trajiste de vuelta. Melissa sintió las lágrimas deslizarse por sus mejillas, pero esta vez eran de felicidad. Mañana, decidió. Mañana leeré la carta. Mañana, acordó él. Pero esta noche... Magno sonrió con esa sonrisa que ella adoraba, la que transformaba su rostro severo en algo devastadoramente hermoso. Esta noche quiero seguir memorizándote. Y así, mientras el faro continuaba su vigilia eterna sobre el mar oscuro, 2 personas que habían llegado a ese lugar por caminos de pérdida y soledad encontraron algo que ninguno había esperado. Un hogar, no en las paredes de piedra ni en la luz giratoria, sino en los brazos del otro. Afuera las estrellas brillaban sobre Galicia como testigos silenciosos de algo nuevo naciendo, y en algún lugar Melissa estaba segura, su abuelo Eduardo sonreía. La mañana llegó con ese tipo de luz dorada que solo existe en los lugares donde el mar y el cielo se encuentran. Melissa despertó lentamente, consciente primero del calor del cuerpo junto al suyo, luego del brazo que la rodeaba posesivamente, incluso en el sueño, y finalmente de la sonrisa que se había instalado en su rostro en algún momento de la noche y se negaba a marcharse. Magno dormía todavía, su rostro relajado de una manera que ella rara vez veía cuando estaba despierto. Las líneas de preocupación habían desaparecido, y por un momento, Melissa pudo imaginar cómo había sido de joven antes de que la vida le enseñara que el amor podía ser arrebatado sin previo aviso. Se deslizó fuera de la cama con cuidado, tomando la camisa de él del suelo y poniéndosela sobre los hombros. Le quedaba ridículamente grande, llegándole casi hasta las rodillas, pero olía a él, y eso era suficiente. La carta de su abuelo la esperaba donde la había dejado semanas atrás, en el cajón de su mesita de noche. El sobre estaba arrugado por el tiempo y por todas las veces que lo había sostenido sin atreverse a abrirlo. Hoy, decidió, era el día. Bajó a la cocina y preparó café con la cafetera que Magno había reemplazado después de que ella destruyera la anterior. Mientras el aroma llenaba el espacio, se sentó junto a la ventana que daba al mar y con dedos ligeramente temblorosos rompió el sello. La caligrafía de su abuelo era inconfundible, elegante pero práctica, como el hombre mismo. Mi querida Melissa, si estás leyendo esto, significa que finalmente encontraste el valor para abrir esta carta. Conociéndote, probablemente esperaste semanas, quizás meses. Siempre fuiste curiosa pero cautelosa, una combinación que te ha servido bien en la vida. Primero, déjame pedirte perdón. Sé que las condiciones de mi testamento deben haberte parecido una locura, tal vez incluso una traición. Una mujer de tu inteligencia y determinación no necesita que nadie le diga dónde vivir o con quién, pero espero que, para cuando leas estas líneas,
entiendas que mis razones no tenían nada que ver con controlarte. Verás, pequeña, he pasado los últimos años de mi vida observándote desde lejos, tu carrera brillante, tus éxitos, tu independencia feroz, y también he visto tu soledad, la misma soledad que reconozco porque la viví yo mismo durante décadas después de perder a tu abuela. Magno del Rey es el hombre más honorable que he conocido en mi vida, también es el más dañado. Cuando perdió a Lucía, una parte de él murió con ella. Se encerró en ese faro como si fuera una tumba, convencido de que no merecía volver a ser feliz. Tú, mi niña, tienes luz suficiente para iluminar hasta los rincones más oscuros. Desde que eras pequeña, tenías ese don, el de hacer que la gente a tu alrededor se sintiera vista, importante, viva. Magno necesitaba esa luz. Y tú, aunque nunca lo admitirías, necesitabas a alguien que te viera como algo más que una imagen en una pantalla o un nombre en una columna. No sé si funcionará, no sé si encontrarán en el otro lo que yo espero que encuentren, pero sí sé que ambos merecían la oportunidad de intentarlo. Y esta fue la única manera que se me ocurrió de dárselas. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Fuiste la mejor parte de mis últimos años, y mi único arrepentimiento es no haber podido verte convertirte en la mujer extraordinaria que sé que serás. Vive, Melissa, ama, permite que te amen. Y cuando mires la luz del faro cortando la oscuridad, recuerda que siempre hay alguien guiándote hacia casa. Con todo mi amor eterno, tu abuelo Eduardo P.D. Magno no sabe nada de esto. El pobre hombre cree genuinamente que fui un viejo excéntrico con ideas anticuadas sobre el matrimonio. Prefiero que siga pensando eso. Algunos secretos son mejores cuando permanecen entre abuelo y nieta. Melissa no se dio cuenta de que estaba llorando hasta que una lágrima cayó sobre el papel, difuminando la tinta de la firma de su abuelo. Se llevó la carta al pecho, sollozando en silencio mientras el sol continuaba su ascenso sobre el horizonte. Melissa, la voz de Magno la sobresaltó. Estaba de pie en la entrada de la cocina, el cabello revuelto del sueño, los ojos todavía somnolientos, pero alertas con preocupación. «La carta», logró decir ella, extendiendo el papel hacia él. Finalmente, la leí. Magno cruzó la cocina en 3 zancadas y se arrodilló frente a ella tomando sus manos entre las suyas. «¿Qué dice? ¿Estás bien?» Melissa soltó una risa acuosa. «Mi abuelo era un entrometido manipulador», dijo con una sonrisa temblorosa. «Y también era el hombre más sabio que he conocido». Le entregó la carta y observó mientras él la leía. Vio el momento exacto en que entendió, la forma en que sus ojos se ampliaron y luego se suavizaron, la manera en que su mandíbula se tensó con emoción contenida. «Él sabía», murmuró Magno cuando terminó. «Todo este tiempo, él sabía exactamente lo que estaba haciendo. Nos juntó a propósito, como un casamentero desde la tumba». Magno dejó escapar una risa incrédula. «Siempre pensé que Eduardo era demasiado inteligente para su propio bien, pero esto es otro nivel. ¿Estás enojado?» Él la miró, y en sus ojos ella vio todo menos enojo. «¿Cómo podría estarlo?», preguntó suavemente. «Me devolvió la vida, Melissa. Tú me devolviste la vida. Si eso requirió un poco de manipulación desde el más allá, creo que puedo perdonarlo». Melissa se lanzó a sus brazos, enterrando el rostro en su cuello, mientras él la sostenía con fuerza. «Te amo», susurró contra su piel. «Llamo a mi abuelo por ser un viejo entrometido». «Yo también lo amo», respondió Magno. A los dos. Permanecieron así un largo rato, abrazados en la cocina del faro, mientras el café se enfriaba y el sol terminaba de salir. Afuera, el mar brillaba como un campo de diamantes, y las gaviotas comenzaban su coro matutino. Finalmente, Magno se apartó lo suficiente para mirarla a los ojos. «Hay algo que necesito decirte», dijo, su expresión volviéndose seria. «¿Qué pasa? Tu año aquí oficialmente termina en 3 semanas». Melissa sintió que el aire abandonaba sus pulmones. En medio de todo lo que había pasado, había perdido la cuenta del tiempo. 3 semanas. Solo 3 semanas más, y el testamento se consideraría cumplido. Sería libre de irse, de volver a su vida en Ciudad de México, a su carrera, a sus seguidores. La idea le provocó náuseas. «Magno, déjame terminar», pidió él.
Cuando llegaste conté los días para que te fueras. Eras ruidosa, caótica, y amenazabas con destruir la paz que había construido. Pero ahora tomó su rostro entre sus manos. Ahora cuento los días con terror, porque cada uno que pasa es uno menos que tengo contigo. Yo no te estoy pidiendo que te quedes, continuó él rápidamente. Tienes una vida, una carrera increíble, un futuro brillante. No tengo derecho a pedirte que renuncies a todo eso por un farero en el fin del mundo. Magno, pero necesitaba que supieras, su voz se quebró ligeramente, que si decides irte, una parte de mí se irá contigo, y que si alguna vez, en algún momento, quisieras volver, este faro siempre será tu hogar. Yo siempre seré tu hogar. Melissa lo besó entonces, un beso que sabía a lágrimas y a café frío y a promesas. Tonto, murmuró contra sus labios. ¿De verdad crees que podría irme ahora? ¿Qué? Mi vida está aquí, Magno. Tú eres mi vida ahora. Puedo escribir desde cualquier lugar, puedo tomar fotos desde cualquier lugar, pero solo hay un lugar donde puedo estar contigo, y es aquí, en este faro loco, en medio de la nada, con un hombre que gruñe más de lo que habla y que cocina como un dios. Los ojos de Magno brillaron con algo que parecía esperanza mezclada con incredulidad. ¿Hablas en serio? Nunca he hablado más en serio en mi vida. Él la levantó entonces, haciéndola girar en el aire mientras reía con un sonido que ella nunca había escuchado antes. Pura, desatada felicidad. Te amo, dijo cuando finalmente la bajó. Te amo, Melissa Santana. Y yo a ti, Magno del Rey. Aunque ronques como un oso y seas incapaz de operar un teléfono inteligente. No ronco. Oh, cariño, si lo haces. Él la silenció con otro beso, y por un momento todo fue perfecto. Pero como Melissa aprendería muy pronto, la vida tenía una manera curiosa de complicar las cosas, justo cuando parecían más simples. La tormenta llegó sin previo aviso, como todas las peores cosas de la vida. Melissa estaba en el pueblo, aprovechando su visita semanal para enviar algunos archivos importantes y comprar provisiones. Había dejado a Magno en el faro preparando una cena especial para celebrar su decisión de quedarse, con instrucciones estrictas de no empezar sin ella. Estaba saliendo de la tienda de Rosalía cuando su teléfono sonó. El número era de Ciudad de México. ¿Hola? ¿Melissa Santana? Soy Patricia Vega, directora editorial de Mundo Actual. Melissa casi dejó caer sus bolsas. Mundo Actual era la revista más prestigiosa de periodismo en Latinoamérica. Conseguir que te publicaran ahí era el sueño de cualquier periodista serio. Sí, soy yo. Señorita Santana, hemos estado siguiendo su trabajo durante el último año. Sus piezas sobre la vida en comunidades aisladas y su perspectiva única sobre la desconexión digital han llamado mucho la atención. Me gustaría ofrecerle un puesto como editora senior en nuestra sección de reportajes especiales. Melissa se apoyó contra la pared de la tienda, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. Editora senior. Así es. El puesto requiere residencia en Ciudad de México, por supuesto. Tendría un equipo de 6 reporteros bajo su cargo y libertad casi total para elegir los temas que cubrimos. El salario es... bueno, creo que le parecerá más que competitivo. Patricia mencionó una cifra que hizo que Melissa se atragantara con su propia saliva. Eso es muy generoso. Es lo que vale su talento, señorita Santana. Necesito una respuesta en una semana. ¿Cree que puede considerarlo? Sí, por supuesto. Gracias por pensar en mí. Cuando colgó, Melissa se quedó mirando el teléfono como si fuera un objeto alienígena. Acababa de recibir la oferta de su vida, el trabajo con el que había soñado desde que entró a la universidad, y lo único que podía pensar era en cómo iba a decírselo a Magno. El camino de regreso al faro se sintió más largo que nunca. Cada paso era un debate interno entre su cabeza y su corazón. La cabeza le recordaba todo lo que había trabajado para llegar a este punto, los años de sacrificio, las noches sin dormir, los artículos rechazados antes de que finalmente la tomaran en serio. El corazón le mostraba imágenes de Magno, su sonrisa rara, sus manos fuertes, la manera en que la miraba como si fuera el centro de su universo. Cuando llegó al faro, el aroma de la cena la recibió desde la puerta. Magno había preparado su especialidad, mariscos en salsa de vino blanco,
con hierbas que él mismo cultivaba en un pequeño invernadero detrás de la casa. «Llegaste justo a tiempo», exclamó él desde la cocina, y había tanta alegría en su voz que Melissa sintió que el corazón se le rompía un poco. «Magno, necesito hablar contigo». Algo en su tono debió alertarlo, porque cuando salió de la cocina, su expresión había cambiado. La estudió con esos ojos verdes que parecían ver directamente a través de ella. «¿Qué pasó?» Melissa se dejó caer en el sofá, de repente agotada. «Recibí una oferta de trabajo, de Mundo Actual». Vio el reconocimiento en su rostro. Incluso Magno, que evitaba la tecnología como si fuera una plaga, conocía esa revista. «Eso es increíble», dijo, pero había cautela en su voz. «¿Qué tipo de oferta?» «Editora senior, en Ciudad de México». El silencio que siguió fue denso como la niebla que a veces envolvía el faro en las mañanas de invierno. Magno se sentó en el sillón frente a ella, sus manos entrelazadas, su expresión cuidadosamente neutral. «¿Cuándo necesitan una respuesta?» «Una semana». Él asintió lentamente, procesando. «Es una oportunidad única», dijo finalmente, y cada palabra parecía costarle un esfuerzo enorme. «El tipo de oportunidad por la que has trabajado toda tu vida». «Magno». «No», la interrumpió levantando una mano. «Déjame terminar. Esta mañana te dije que no te pediría que renunciaras a tu carrera. Lo dije en serio. Si esto es lo que quieres, si este es tu sueño, entonces tienes que tomarlo. ¿Y nosotros?» Los ojos de Magno brillaron con algo que parecía dolor contenido, pero su voz se mantuvo firme. «El amor no se trata de encerrar a alguien en una torre, ni siquiera en un faro». Intentó sonreír, pero no llegó a sus ojos. «Se trata de querer que la otra persona sea feliz, incluso si esa felicidad está a miles de kilómetros de distancia». «¿Entonces me estás diciendo que me vaya?» «Te estoy diciendo que la decisión es tuya, completamente tuya, y que sin importar lo que elijas, te amaré igual». Melissa lo miró, a este hombre que había aprendido a amar en el lugar más inesperado del mundo, y sintió que todo lo que creía saber sobre sí misma se desmoronaba y reconstruía al mismo tiempo. «¿Y si no sé qué elegir?», susurró. Magno se levantó y caminó hacia ella, arrodillándose frente al sofá tal como había hecho esa mañana, cuando ella lloraba por la carta de su abuelo. «Entonces tienes una semana para descubrirlo», dijo suavemente tomando sus manos. «Y yo estaré aquí esperando, porque eso es lo que hacen los fareros. Esperamos. Guiamos a los perdidos hacia casa, y cuando estés lista, sin importar cuál sea tu decisión, la luz seguirá encendida para ti». Melissa se inclinó hacia él apoyando su frente contra la suya. «¿Cómo es posible que me hagas amarte más cada vez que abres la boca?» «Es un talento natural», respondió él, y esta vez la sonrisa sí llegó a sus ojos. «Ahora ven, la cena se enfría, y no pienso desperdiciar esos mariscos por una crisis existencial». Ella soltó una risa acuosa y lo siguió a la cocina, donde la mesa estaba puesta con velas y flores silvestres que él había recogido del acantilado. Cenaron en un silencio cómodo, intercambiando miradas que decían más que cualquier palabra, y cuando la noche cayó sobre el faro, Melissa se encontró mirando la luz giratoria con nuevos ojos. Su abuelo le había dicho que siempre había alguien guiándola hacia casa. El problema era que ahora tenía dos hogares y no sabía cómo elegir entre ellos. Pero mientras se acurrucaba contra Magno esa noche, escuchando el latido constante de su corazón, una pequeña voz en su interior comenzó a susurrar una verdad que todavía no estaba lista para aceptar completamente, que a veces los sueños que perseguimos no son los sueños que necesitamos, y que el hogar verdadero no es un lugar en el mapa, sino un lugar en el corazón de alguien que te ama. Los días siguientes fueron una tortura exquisita. Melissa caminaba por el faro como un fantasma, tocando las paredes de piedra, memorizando cada grieta, cada imperfección, cada rincón que había llegado a amar. Pasaba horas en el acantilado donde casi había muerto, mirando el mar como si las olas pudieran darle las respuestas que buscaba. Magno, fiel a su palabra, no la presionó. Cocinaba para ella, la abrazaba por las noches, hacía el amor con ella con una ternura que la destrozaba por dentro. Pero nunca mencionó la oferta de trabajo, nunca preguntó si había tomado una decisión. Era como si estuviera preparándose para perderla, construyendo recuerdos suficientes para sobrevivir a su ausencia,
Y eso, más que cualquier otra cosa, le rompía el corazón a Melissa. El cuarto día bajó al pueblo para hablar con Rosalía. Necesitaba una perspectiva externa, alguien que no estuviera emocionalmente involucrado en su decisión. «Ay, niña», suspiró Rosalía mientras le servía una copa de vino que Melissa no había pedido, pero claramente necesitaba. El amor y la ambición son como el agua y el aceite. Puedes agitarlos todo lo que quieras, pero al final siempre se separan. Eso no me ayuda mucho. No estoy aquí para ayudarte. Estoy aquí para darte vino y escucharte quejarte. Rosalía se sentó frente a ella con su propia copa. Pero te diré algo que aprendí después de 40 años de matrimonio con mi Joaquín, que en paz descanse. ¿Qué? Los trabajos van y vienen, las oportunidades también, pero el amor verdadero, ese que te hace sentir que encontraste tu lugar en el mundo, eso es tan raro como una perla perfecta, y cuando lo encuentras tienes que agarrarte a él con uñas y dientes, porque el universo no te da muchas segundas oportunidades. Melissa dio un largo trago a su vino. ¿Y si me arrepiento? ¿Y si dentro de 10 años me despierto y me doy cuenta de que sacrifiqué mi carrera por un hombre? Rosalía soltó una carcajada. ¿Sacrificar? Niña, ¿has visto lo que has logrado desde que llegaste aquí? Tus fotos del Faro se han vuelto virales. Esa revista de viajes te contactó para una columna mensual. Tienes más seguidores ahora que cuando vivías en la ciudad. ¿De verdad crees que tu talento desaparece solo porque cambias de código postal? Melissa parpadeó, procesando las palabras. Pero la oferta de mundo actual es una oficina en una ciudad ruidosa, reuniones interminables y un jefe que probablemente te hará la vida imposible. Lo sé porque mi sobrina trabajó ahí 2 años antes de renunciar por estrés. Rosalía se inclinó hacia adelante. La pregunta no es si puedes tener éxito en Ciudad de México. La pregunta es, ¿serás feliz? Esa noche, Melissa subió a la sala de la linterna por primera vez desde que Magno le había levantado la prohibición. El mecanismo giraba con su ritmo eterno, lanzando luz hacia la oscuridad infinita del océano. Se sentó en el mismo lugar donde había encontrado a Magno semanas atrás, mirando la fotografía de su esposa muerta. Pensó en Lucía, esa mujer que nunca conocería, pero cuya ausencia había moldeado al hombre que amaba. Pensó en su abuelo Eduardo, manipulando destinos desde el más allá con la precisión de un ajedrecista. Pensó en su madre, que había elegido su carrera sobre su hija y había terminado sola en un apartamento parisino, enviando tarjetas de Navidad que siempre llegaban tarde, y pensó en Magno, en sus manos fuertes y gentiles, en su risa rara y preciosa, en la manera en que la miraba como si ella fuera la respuesta a una pregunta que había dejado de hacer años atrás. La decisión, cuando finalmente llegó, no fue como un rayo de iluminación, fue más como el amanecer, gradual, inevitable y absolutamente correcto. Bajó las escaleras casi corriendo, el corazón latiéndole tan fuerte que podía escucharlo sobre el rugido del mar. Encontró a Magno en la cocina, lavando los platos de la cena con esa meticulosidad que aplicaba a todo lo que hacía. Magno. Él se volvió, y en sus ojos ella vio miedo. Miedo de lo que estaba a punto de decir, miedo de perderla, miedo de volver a quedarse solo. Y en ese momento, Melissa supo con absoluta certeza que había tomado la decisión correcta. «Rechacé la oferta», dijo. El plato que Magno sostenía se le resbaló de las manos, estrellándose contra el suelo en 1000 pedazos. Ninguno de los dos se movió para recogerlos. «¿Qué?» Llamé a Patricia Vega hace 1 hora. Le dije que estaba honrada por la oferta, pero que mi vida estaba aquí ahora. Melissa. Su voz era apenas un susurro. «¿Tu carrera?» «Mi carrera está donde yo esté», lo interrumpió caminando hacia él hasta que solo centímetros los separaban. «Puedo escribir desde aquí, puedo tomar fotos desde aquí, puedo construir algo nuevo, algo mío, algo que no dependa de una oficina en una ciudad que nunca se sintió como hogar». «Pero era tu sueño». «No». Melissa tomó su rostro entre sus manos, obligándolo a mirarla. «Era el sueño que creía que debía tener, el sueño que me dijeron que debía perseguir, pero mi sueño verdadero, el que no sabía que tenía hasta que llegué aquí, eres tú, este faro, esta vida. Despertar cada mañana sabiendo que estoy exactamente donde pertenezco». Magno cerró los ojos, y cuando los abrió estaban brillantes de lágrimas contenidas. «¿Estás segura?», preguntó.
su voz quebrada. «Porque si haces esto, si te quedas, no voy a dejarte ir nunca. ¿Entiendes? Voy a amarte cada día por el resto de mi vida y voy a hacer todo lo que esté en mi poder para que nunca te arrepientas de esta decisión». «Más te vale», respondió ella con una sonrisa temblorosa, «porque acabo de rechazar un salario obsceno y un título impresionante por un hombre que ni siquiera sabe usar Instagram». Él la besó entonces, un beso que sabía a lágrimas y a promesas y a un futuro que ninguno de los dos había esperado, pero que ambos necesitaban desesperadamente. «Te amo», murmuró contra sus labios. «Te amo tanto que me asusta. Yo también te amo. Y no me asusta nada, porque sé que tú siempre estarás ahí para atraparme cuando caiga». Hicieron el amor esa noche sobre los pedazos rotos del plato que nunca recogieron, riendo cuando algún fragmento se clavaba en lugares incómodos, llorando cuando la intensidad de sus emociones los sobrepasaba. Fue imperfecto y caótico y absolutamente maravilloso. Y cuando finalmente yacieron exhaustos sobre el suelo de la cocina, cubiertos de sudor y con sonrisas que no podían borrar, Melissa supo que había encontrado su lugar en el mundo. Un año después, el faro de Punta Lobeira seguía alzándose orgulloso contra el cielo gallego, pero algo había cambiado. Las ventanas que antes permanecían cerradas ahora se abrían para dejar entrar la brisa marina. El jardín, que Magno había mantenido con precisión militar, ahora incluía un caos de flores silvestres que Melissa había plantado sin ningún plan aparente, y en las noches, cuando la luz giraba sobre el océano, a menudo se podían ver dos siluetas abrazadas en el balcón de observación. Melissa había convertido una de las habitaciones del faro en su estudio. Desde ahí escribía su columna semanal para la revista de viajes, editaba las fotografías que vendía a publicaciones de todo el mundo y ocasionalmente grababa videos para sus seguidores que habían crecido hasta superar el 1.000.000. La había bautizado como la periodista del faro, y su contenido sobre la vida en lugares remotos había inspirado a miles de personas a reconsiderar qué significaba realmente el éxito. Magno, por su parte, había descubierto que no odiaba la tecnología tanto como creía. Bajo la tutela paciente de Melissa, había aprendido a usar un teléfono inteligente, principalmente para enviarle mensajes cursis cuando ella bajaba al pueblo y él se quedaba solo en el faro. Sus mensajes eran terribles, llenos de errores de autocorrector y emojis mal usados, pero Melissa los guardaba todos como tesoros. Era una tarde de primavera cuando todo cambió una vez más. Melissa estaba en el acantilado, su lugar favorito para pensar, cuando escuchó los pasos de Magno acercándose. Se volvió para saludarlo y se quedó paralizada. Él estaba arrodillado. En su mano, una pequeña caja de terciopelo azul marino. «Magno», su voz salió como un susurro estrangulado. «Déjame hablar», pidió él, y había un temblor en su voz que ella nunca había escuchado. «Hace un año una mujer llegó a mi faro con demasiadas maletas, zapatos ridículos y una actitud que me hizo querer arrancarme el cabello. Era ruidosa, obstinada, y tenía la costumbre de casi morir en mis acantilados». Melissa soltó una risa acuosa. «También era la cosa más hermosa que había visto en mi vida», continuó Magno, «y cada día que pasaba, cada desastre en la cocina, cada conversación con las gaviotas, cada momento que compartíamos, me enamoraba más de ella. Hasta que un día me di cuenta de que no podía imaginar mi vida sin su caos, sin su risa, sin la manera en que me mira como si yo fuera algo especial, cuando la verdad es que ella es quien me hace especial a mí». Magno. Melissa Santana abrió la caja revelando un anillo de oro con una esmeralda que brillaba como el mar en un día soleado. «Me harías el honor de convertirte en mi esposa, de compartir este faro conmigo, no por un testamento ni por una obligación, sino porque quieres, de ser mi hogar, mi luz, mi todo por el resto de nuestras vidas». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Melissa, pero no podría haber dejado de sonreír aunque su vida dependiera de ello. «Sí», dijo, y luego más fuerte. «Sí, 1000 veces sí, tonto. ¿Por qué tardaste tanto en preguntar?» Magno deslizó el anillo en su dedo con manos temblorosas y luego la levantó en sus brazos, haciéndola girar mientras ambos reían como niños. «Tenía que asegurarme de que no ibas a huir», confesó cuando finalmente la bajó. «¿Huir?
Llevo meses esperando que te decidieras. Rosalía y yo teníamos apuestas sobre cuándo lo harías. ¿Rosalía sabía? Rosalía sabe todo lo que pasa en este pueblo. Le pediste consejo sobre el anillo hace 3 semanas. ¿De verdad creíste que no me lo contaría? Magno gruñó algo sobre chismosas entrometidas, pero estaba sonriendo demasiado como para que sonara convincente. La boda fue pequeña, íntima, perfecta. Se celebró en el jardín del faro, con el mar como testigo y las gaviotas como coro no solicitado. Rosalía lloró durante toda la ceremonia. Carmen, el ama de llaves de la antigua casa de Magno en Madrid, que había venido especialmente para la ocasión, también lloró, aunque insistió en que era por el viento. Melissa llevó un vestido sencillo de encaje blanco que había encontrado en una tienda vintage del pueblo. Magno llevó un traje azul marino que lo hacía parecer el capitán que alguna vez había sido. Y cuando intercambiaron votos frente al pequeño altar improvisado, ambos supieron que estaban exactamente donde debían estar. Esa noche, después de que los últimos invitados se marcharan y el faro quedara en silencio, Melissa y Magno subieron juntos a la sala de la linterna. Se sentaron lado a lado, mirando cómo la luz giraba incansable sobre el océano oscuro. «¿Sabes qué estaba pensando?», murmuró Melissa, su cabeza apoyada en el hombro de su esposo. «Que mi abuelo tenía razón, sobre todo». Magno sonrió, entrelazando sus dedos con los de ella. Era un hombre sabio, era un entrometido, también eso. Permanecieron en silencio un momento, disfrutando de la paz que los rodeaba. «Magno, ¿crees que seremos felices?». Él se volvió para mirarla, y en sus ojos ella vio todo lo que necesitaba saber. «Creo que ya lo somos», respondió simplemente. «Y creo que seguiremos siéndolo cada día, por el resto de nuestras vidas, porque eso es lo que pasa cuando 2 personas que estaban perdidas finalmente se encuentran, dejan de buscar y empiezan a vivir». Melissa lo besó, suave y profundo, un beso que sabía a eternidad. «Te amo, Magno del Rey, y yo a ti, Melissa del Rey». Era la primera vez que escuchaba su nuevo nombre, y sonaba como música. Afuera, el faro continuaba su danza eterna, lanzando luz sobre las aguas oscuras, guiando a los navegantes perdidos hacia la seguridad. Y adentro, 2 almas que habían llegado a ese lugar por caminos de pérdida y soledad habían encontrado algo que ninguno esperaba. Un amor que brillaba más fuerte que cualquier linterna, más constante que cualquier estrella, más profundo que el océano mismo. En algún lugar, Melissa estaba segura. Su abuelo Eduardo levantaba una copa hacia ellos, satisfecho de que su último plan hubiera funcionado a la perfección. Y mientras la noche envolvía el faro de Punta Lobeira, 2 corazones latían al mismo ritmo, seguros al fin de que habían encontrado su hogar. No en las paredes de piedra, no en la luz giratoria, sino en los brazos del otro, para siempre.